queman. Eso que habéis visto que tenía en las manos eran las dos últimas gemas del infinito que le faltan a Thanos para destruir la mitad de la población del universo. Tenemos que impedir que lo consiga. Tenéis dos misiones. La primera y más importante, tenéis que ir a nuestro canal Pinball for Life y ver este vídeo completo. Y si no estáis suscritos, suscribíos, porque si no se lo diré a Thanos y es peor. Segunda misión, muy importante también. No le digáis a nadie que tengo yo las dos últimas gemas del infinito, porque me metéis en un jaleo. Os cuento las cosas de buen rollo y luego vosotros. Por último, un mensaje para los guardianes de la galaxia. Chavales, sois muy exagerados. Me dijeron que no podía tener las gemas del infinito en las manos porque me desintegraría. Y tampoco es para tanto. Dan calambre, sí. Pero dan hasta algo de gustirrinín, como cuando chupas una pila. Entonces nada, lo dicho, dos misiones tenéis a cumplirlas. Adentro vídeo. Muy buenas, pues aquí estamos en un momento muy esperado para mí. Que sepáis que llevo 2 días sin toquetear esta preciosidad por el compromiso que tengo con el canal, que tenía que hacer el unboxing. Me acabo de mudar, ¿vale? Y llevo aquí junto a sus dos hermanitas estos 2 días parada y estoy como loco. Así que venga, vamos a ello con el unboxing, ¿vale? No os entretengo más. Avengers Premium, ¿vale? Y bueno, venga, vamos a ello. Me pongo a ello, ¿vale? Bueno, hay que decir que evito el tema de lo de la caja y todas estas cosas porque me parece pues, un engorro y siempre es una caja muy grande, estando yo solo, al final acabas como Pepe Villuela ahí haciendo movimientos extraños y tal, así que he decidido ponerlo directamente sin caja, ¿vale? No he abierto todavía el cabezal, pues es poner las patas y el resto de cosas las vamos viendo juntos, ¿vale? Así que venga, voy a ello. Empezamos con las de atrás. Vamos a ver. Me vais a disculpar que no mire la cámara. Bueno, pues vamos a ver si no me dan mucha guerra los tornillos, que a veces algunos vienen bastante apretados y parece que es el caso. Otras te deja ponerlos prácticamente a mano. Vale. Tampoco es que te mate ni que te quite la vida, pero bueno, el caso es quejarse de algo. Venga, esto por aquí está, podemos apretar un poquito. No hace falta apretarlos a muerte, ¿vale? Que no queden las patas sueltas y ya está. Porque estas máquinas tienen que durar toda la vida y cuanto menos desgaste le demos, mejor. Venga. Qué ganas tenía, de verdad, que es que no os imagináis lo que es tener la máquina aquí 2 días parada y no poder jugar, con las ganas que tenía de tener esta. Esta es mía, no es cedida por tupinball.com, aunque sí se la he comprado a ellos. Como siempre trato magnífico. Diréis que qué os voy a decir si es mi patrocinador, pero les llevo comprando y tratando con ellos mucho tiempo. Vale. Pues estas están. Apretamos un poquito para que si te toca moverla no se acaben desaflojando del todo. Y ya estamos casi. Vale. No tengo todavía el ángulo de cámara cogido, así que no sé si me estáis viendo. Creo que sí. Igual un poquito a lo lejos, pero me estáis viendo. Vale, este me ha dejado a mano.
Y este también se ha portado bien. Es que si me lío con el tema de la caja y todo el rollo, te puedes volver loco, ¿eh? Sacarla, inclinarla, yo solo es un jaleo, así que la he puesto directamente en el elevador, con las cajas quitadas, con los flejes recién cortados y ya está. Y la experiencia para vosotros es más agradable además. Que no se alargue el vídeo demasiado. Venga. Y lo siguiente a darle caña para hacer el gameplay. Pues por aquí estamos ya casi. Media vueltecita más. Y estamos. Las patas están puestas. Venga, vamos a ver regalitos. Bueno, lo típico, lo de siempre. En la caja de las monedas viene el contrapeso, ¿vale? Para las faltas. Abrirlo con cuidadito. Los dos tornillos, que son los de sujeción de aquí atrás, del cabezal. Y cómo no, las bolas. Las bolas de dragón, aquí están. ¿Vale? Yo no voy a utilizar ningún trapo, voy a utilizar la camiseta para limpiarles la parafina que traen. Vale, aquí se quedan hasta que las instale. Aquí todo lo que viene siempre de los pinball, ¿vale? El setup mode, cómo funciona, bueno, las instrucciones básicas, ¿vale? No me enredo demasiado porque ya os lo he enseñado en otras máquinas. Y bueno, momento de levantar. Bueno, voy a guardar primero esto en su sitio. Ahí estamos. Hay que ponerle el pasador. Y ¡tatachán! Momentazo. ¡Qué maravilla lo que hay por aquí! Pongo los tornillos de seguridad y paso a otra toma. A ver. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno. Pues viene un poquito desajustado. Esto es a lo que me refería el otro día con detallitos del control de calidad de los fabricantes. Pero no solo de Stern, de todos, ¿vale? Todos tienen... Se entendió un poco mal mi vídeo del otro día de Critical Insider, ¿vale? Y mucha gente entendió que estaba criticando a Stern exclusivamente. No. Aquí la caña es para todos los fabricantes. Lo que pasa es que ese día estaba hablando de una máquina o de un accesorio que había lanzado Stern. Pero el tema del control de calidades en fábrica es terrible para todos los fabricantes. Son aparatos muy caros que además siempre han estado pensados para que duren toda la vida y hay algunos detalles que, joder, parece mentira. Stern y los demás, Jersey Jack, Spooky Pinball, American Pinball, todos. Pues vamos a pasar, disculpad que no tengo todavía el tiro de cámara bien, vamos a pasar a otra toma para que veamos por delante todo lo que se ve, a bajarla y hacer la primera partida. Pues bueno, aquí estamos, ya le he puesto en su sitio junto a sus dos hermanitas que hacen la Santísima Trinidad. Así que nada, bueno, vamos a quitar lo típico, el cartelito de agradecimiento del señor Gary Stern, ¿vale? Lo quitamos, lo ponemos por aquí, donde su hermanita. Vamos a echar un vistazo general, ¿vale? Primero el artwork, que me parece brutal, me parece chulísimo. Personalmente me gusta más que el de la Limited, pero personalmente, el de la Limited es muy chulo también. Vale. Por el otro lado no lo enseño porque es exactamente igual. Vale, por aquí está el principal. El foco nos está fastidiando. Vale, desde aquí se ve mejor. Un vistazo rápido con la máquina apagada. Aquí la tarjeta con las instrucciones es más extensa de lo normal porque esta es una máquina con reglas muy profundas y bastante complicadita. Vale. Vistazo rápido. Ya os digo que no es una guía en detalle, ese material viene después. Un vistazo rápido con la máquina, bueno, la gran diferencia, la rampa de las Premium de Capitana Marvel, de las Premium y de la Limited, ¿vale? El guantelete de Thanos también en 3D. Y esto pues dice que tiene vida, señores y señoras. Vamos a ver qué nos cuenta. Y bueno, en principio el unboxing hasta aquí. El material de la guía en detalle va a ser lo siguiente y va a ser enseguida. Vale, ya se ha encendido, ya ha cobrado vida. Ahí se me ha olvidado enseñaros algunas cosillas que vienen por aquí. A ver. Bueno, pues estos son cositas que vienen de repuesto siempre, ¿vale? De pegatinas de las dianas cuando se desgastan, de las bajadas de las rampas y de cosas que ellos saben que pueden ser ciertamente problemáticas. También de las tarjetas. Y bueno, pues estos son regalitos que vienen.
Así que nada, voy a echar una partida ya mismo, que estoy como loco de ganas. Bueno, pues pensaba sacarlo por separado, este contenido, pero he estado jugando hoy, ¿vale? Y sinceramente no me hace falta más para saber que esto que tenemos aquí es un maquinón absoluto. No me ha decepcionado. También mi experiencia me dice qué máquinas son las que a mí me gustan y las que no, pero esta máquina sinceramente es una obra de arte. Esta máquina es una máquina de tiros limpios, de tiros eficaces, no te lleva 1000 rebotes en postes, ni tiene una geometría extraña. Esta máquina es una delicia jugarla. Entonces, lo mismo que... porque he tenido alguna crítica de algunos defensores a ultranza de Stern, ¿vale? Porque entendieron que yo me estaba quejando de la marca Stern en sí, en el vídeo de la Critical Insider, y yo me quejé en general de Stern porque ya estaba hablando de algo criticable que era para mí el Connect Insider, ¿vale? Bueno, para mí y mucha gente que me han comentado en privado, simplemente yo fui la voz que lo dijo, el tema de tener que hacer un gasto extra, ¿vale? Que ya se verá. La verdad es que he estado viendo bien las características y ojalá sea así, ¿vale? Y no es así, yo no soy alguien que ataca a Stern. La prueba está aquí en que tengo 1, 2 y 3 máquinas de Stern, aunque esta de aquí de la derecha no me gusta, como ya os he dicho. Esta la adoro, la Deadpool, y esta la hiperadoro. Así que vamos a empezar con la vista en detalle, ¿vale? Bueno, esta es la edición premium, ¿vale? Como os decía, esta tarjetita viene más completita que de costumbre, porque esta es una máquina con unas reglas profundas, ¿vale? Está todo muy bien estudiado. Aquí, al ser premium, este es otro material, no es plástico. Y bueno, vamos a empezar por aquí, como siempre, ¿vale? Vemos una de tantas estupendas rampas, ¿vale? Vemos este tiro que lleva directo a la torre. Esto de aquí junto al tercer flipper es el portal o el ojo de Agamotto de Doctor Extraño, ¿vale? Ahí vemos el loop de Capitán América. Esta es la rampa de Viuda Negra, ¿vale? Esta de aquí es la rampa de Doctor Extraño, que la veis que tiene una forma como hinchadita, y es para que puedas acceder desde todos los flippers, desde este y desde este, ¿vale? Luego tenemos aquí este otro loop, ¿vale? Que es parte del Secret Skill Shot. Aquí tenemos la rampa que marca la diferencia entre la Pro, la Premium y la Limited, que tiene un juego brutal, ¿vale? Esto es directamente el Por Aventura, esto es el parque de atracciones, porque tiene, o sea, es vertical prácticamente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las bolas, la bola prisionera de Thor, la doble, y aquí tenemos el loop de Black Panther, ¿vale? Entonces, bueno, más cositas que tiene la Premium. Aquí este portal se abre, como veis tiene una apertura, y entonces cuando se cuelan las bolas baja por aquí, va haciendo 3 o 4 cosillas. La verdad es que es una tontería, lo ha criticado todo el mundo y ahora que la tengo la comprendo, no aporta realmente nada, pero bueno, pues tenemos una pieza móvil que no está en la Pro, ¿vale? Esta otra rampa, la rampa que desafía la gravedad de Capitana Marvel, en la Pro no está. Tenemos aquí el gauntlet o el guantelete, en español, de Thanos, pues en relieve, en 3D. En la Pro es pues como esto de aquí, ¿vale? Un metacrilato. Y bueno, qué deciros, es una máquina súper dinámica, es una máquina de flujo.
puedes estar jugando bola según viene, pero la auténtica magia es cuando consigues pararla. No es la máquina más fácil para parar las bolas, pero es necesario para hacer la infinidad de juegos y de cosas que tiene esta máquina, ¿vale? Se basa todo, como imaginaréis, en conseguir las gemas, ¿vale?, del infinito, que se activan entrando aquí al portal de Doctor Strange, al ojo de Agamotto, y cada uno evidentemente pues es un juego, ¿vale?, y bastante divertido y bastante distinto entre sí. Puede ser multiball o no, y más luego aparte tiene otros cuantos multiball que te puedes hacer de otras maneras. Puedes iniciar varios juegos distintos. Con los mismos superhéroes puedes hacer que sea en cooperación o ellos solos. En general tiene unas cosas brutales. De verdad que acaba de entrar en mi top. Hay un montón de gente que dice que es una máquina muy difícil. Yo no la considero difícil. He estado jugando y la verdad es que he avanzado bastante en poquito tiempo. Y eso que hoy tengo un mal día, que no he dormido bien. Y de verdad que, no sé, yo no la considero difícil. Es un poco exigente, pero exigente en plan bien, no exigente en plan mal, porque se te cuelan las bolas sin parar. Porque sí, y eso que esta es bastante dragona. Para que os imagináis, viene configurada ya con el poste en la parte baja. Es una bola dragona, pero que no te da rabia porque no es porque sí, ¿vale? Entonces, ya os digo, es una máquina. Ah, bueno, el loop de Hulk, que se me había olvidado, tiene un juego que es un hurry up de Hulk, bastante chulo, que te pone muy nervioso, con una musiquita que entra, que te ataca, básicamente. Y bueno, pues es que es una máquina que está muy recargada, como veis. Prácticamente ni puedo meter el gimbal para enseñar todos los detalles como suelo hacer, porque está todo por aquí como por en medio, toda esta maraña, ¿vale? Pero luego realmente está todo muy ordenado. Es una máquina bastante asequible, las cosas se pueden hacer. Los comentarios que me decían es que es muy difícil conseguir las gemas, pues me ha resultado bastante fácil. También es porque es muy de mi estilo. Siempre hay que tener en cuenta que hay máquinas que son del estilo de uno y otras que no. Por ejemplo, vamos a ver, la Mandalorian es un maquinón, pero no para mí, ¿vale? El que se la lleva la va a disfrutar mucho, os aseguro, porque la he vendido, ¿vale? Pero es por el tipo de juegos que a mí me gustan de esta manera. A mí me gustan con tiros rápidos, con reglas complicadas, pero a la vez factibles, que no sea dificultad por dificultad, sino porque te supone un desafío. Y bueno, pues eso, ya me extenderé un poquito más adelante, cuando lo haya jugado bastante más, en hacer un lo bueno y lo malo, que es una sección que ha gustado bastante. Y ya os digo que tengo muy claro las cosas buenas y las cosas malas por lo que he visto, que no os voy a adelantar nada porque como son tan poquitas, si os lo digo ahora os hago un spoiler total. Así que bueno, pues nada, un último vistazo. Ahí está sonándome el teléfono, que se me ha olvidado desconectarlo. No lo puede estar a todo. Es que así, visto desde arriba, puede parecer un lío. Pero realmente está todo muy ordenadito y todos los tiros, y digo todos, los loops, los interloops, todos son muy asequibles. Ya es más complicado cuando estás en medio de un multiball, pero por eso es por lo que digo que hay que parar. Así que nada, sin más, aquí dejo esta vista en detalle que va a ir unido al vídeo del pequeño unboxing que hice, porque estaba solo en casa. Lo hice porque no aguantaba más, ¿vale? Llevaba la máquina 2 días en mi casa sin jugar y no podía más. No podía esperar a que viniera Chema de las vacaciones y nos hiciéramos un unboxing largo, así que por eso uno este vídeo, y con el careto de Thanos me despido. Como siempre, un placer.